libro de Filipenses capítulo 4, epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Prácticamente esta epístola se fue rápida, no nos pasó como Lucas, que nos aventamos 2 años en ver todo el Evangelio de Lucas. Esta fue algo rápido, ya entramos a la recta final al último capítulo del libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Nuevamente dice el texto, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por la vida que nos has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en muchas maneras. Has estado presente en nuestras vidas. Sin lugar a dudas podemos decir que tú nos has bendecido, nos has fortalecido. Y aún en los tiempos en que parece que la batalla arrecia, Señor, has estado ahí. Has estado allí presente para consolarnos, animarnos, fortalecernos, darnos victoria, Señor, y sobre todo ir plasmando la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ir forjando el carácter para que sea semejante al carácter de nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por esa paciencia que tienes con nosotros en realizar este trabajo. Pero también si hay alguien aquí que en realidad no es salvo, que tal vez ha hecho una profesión de fe, quizás hasta se haya bautizado, pero en realidad no tiene en su corazón al Espíritu Santo plasmando esa imagen de Cristo en su vida, que tú, Señor, obres en su corazón para que atienda esto lo más pronto posible, porque sabemos que no es la religión, no es la iglesia, no es las actividades de la iglesia lo que hace a la gente salva. Es Cristo Jesús en nosotros haciendo esa obra. Gracias, Señor, te doy por tantas bendiciones que tú nos das. Te ruego por aquellos que no llegaron por causa de enfermedad o porque están hoy en el trabajo todavía, que tú les fortalezcas y les animes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, en muchas ocasiones, los ejércitos, las poblaciones se vieron obligadas a defender su ciudad, a defender su posición a toda costa, aun cuando había necesidad de sacrificar miles y miles de vidas. Se tenían que quedar ahí luchando, batallando, porque perder la posición en la cual se encontraban significaba el inicio de su derrota. Si perdían la posición que luchaban, terminarían perdiendo todo su país, terminarían perdiendo toda la guerra. Nosotros estamos en una guerra con 3 poderosos enemigos, siendo en realidad la carne de uno mismo el enemigo más formidable, porque es el enemigo que está atrás del frente dentro de nuestras mismas líneas. Y nosotros en esta guerra somos llamados a defender posiciones que si se pierden, traen consigo enormes pérdidas para la obra de Dios. Perder esas posiciones a veces traerá como resultado final desastres en la vida personal, desastres en la vida familiar o desastres en la iglesia. Y este pequeño versículo, que es el inicio de una serie de mandamientos finales en la epístola de Pablo a los Filipenses, comienza con una base por lo cual nos anima a luchar. Empieza con esa frasecita que ahí en capítulo 4, versículo 1, así que. Esta es una conjunción.
Esta conjunción indica que este pasaje es consecuencia del pasaje anterior. Lo que hemos estado viendo del pasaje anterior es la base para este mandato y los demás mandatos que van a venir en este capítulo. Así que el pasaje anterior, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la madurez. No somos maduros, pero estamos en proceso. Es un proceso que va a durar toda la vida. El trabajo para alcanzar la madurez nunca va a dejar de producirse hasta el momento en que Cristo venga por nosotros o nosotros nos vayamos a su presencia, pero estamos en ese proceso. Cada uno de nosotros que estamos aquí podremos decir y tendremos que decir que no pretendemos haberlo ya alcanzado, pero una cosa hacemos, proseguimos hacia la meta. Y allá vamos. No somos maduros. No somos maduros, pero Cristo nos tomó para esto. Parte de lo que decía el pasaje anterior era esa esperanza de ser asido, de hacer aquello para lo cual fuimos también asidos por Cristo Jesús. Cristo nos tomó para hacernos madurar. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que maduremos. Y para eso Él va a desarrollar muchas cosas, nos va a poner pruebas, nos va a poner dificultades, nos va a poner enseñanzas de las Escrituras, va a hacer un despliegue de cosas con tal de vernos madurar. A veces va a tener que permitirnos pasar por la amargura del tropiezo con tal de hacernos madurar. Así que en base a eso, en base a que no somos maduros, sino que estamos en proceso. Así que en razón de que no somos maduros, pero Cristo nos tomó para hacerlo. No somos maduros, pero hemos visto en el pasaje anterior que vale la pena hacerlo. La meta, el premio de la madurez es ser semejantes a Cristo. Ese es el premio. Hasta el final, allá al terminar la carrera, cuando nuestra jornada sea corta o sea muy larga, no importa. Al final el premio es ser como Cristo, semejantes a Él. No iguales, pero sí semejantes. Así que, en base a que no somos maduros, pero que estamos en proceso, en base a que la voluntad de Dios es que maduremos, en base a que vale la pena trabajar por esa madurez, porque el premio es ser como Cristo, en base a todo esto viene la exhortación que sigue. Si usted es un santo en construcción, bien le valdrá hacerle caso a las palabras que siguen. En base a que estamos siendo construidos, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Los destinatarios de este mandato son sus hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados, vuelve a repetir al final. Empieza con un hermanos míos. Es una expresión tierna de Pablo. Todo lo que va a venir adelante tiene esa finalidad. Que recuerden, hermanos, que a ellos les decía a los filipenses, recuerden, estas palabras son palabras de amor. Hermanos míos. No es, Gálatas insensatos, o no es porque ¿acaso está dividido Cristo? Es un hermanos míos. Es una expresión de cariño, una expresión de por sí tierna, que implica cariño. No es un título. A veces aquí entre nosotros decimos hermano fulanito, hermana fulanita, pero lo usamos más como un término, a veces como título. A veces nada más decimos hermano o hermana y así nos evitamos el trabajo de aprendernos su nombre. Ya sabemos, nada más con que le diga hermano o con que le diga hermana, ya no sé si se llama tal o cual, hasta que alguien dice, ¿puede orar por el hermano? Y ya ahí sí nos quedamos como que, ¿cómo se llama? No, el título aquí no es, aquí no está diciendo hermanos en el sentido de un título, sino en el sentido de esa es mi relación con ustedes, hermanos, de la misma familia en Cristo Jesús.
Hermanos míos, amados. Note que aquí en español tradujimos amados y luego volvimos a traducir amados al final, pero en realidad está en una sola palabra en el original. Amados, amados, aunque no está amados, amados así, sino la idea es amadísimos. Es una idea más profunda. Eso hace más cariñosa la expresión de amados. No dice, así que, hermanos míos, estimados, hermanos míos, queridos. Ni siquiera en su original dice, hermanos míos, amados. Dice, hermanos míos, muy, muy, extremadamente muy amados, amadísimos. Son los amadísimos hermanos, una expresión de un cariño profundo, algo que aunque Pablo amaba a los Gálatas, aunque Pablo amaba a los Corintios, a los filipenses les tiene un amor muy especial, al grado que llega a usar esta expresión de muy, muy, extremadamente muy amados hermanos. Y luego les dice deseados. ¿Alguna vez ha tenido quizás la experiencia de viene alguien, pero no quiere que venga? Había una expresión que veía una vez en la televisión que decía, hola, pero no vengas. Y daba esa idea de que, bueno, sí te estoy saludando, pero no quiero que te me acerques. O sea, sí estás bien de lejos. Esta no es la expresión que usa Pablo aquí. Esa es inversa. Deseados, anhelados hermanos. Tengo un enorme deseo de verlos. Me gustaría verlos. Quisiera verlos ahora. Esa es la idea. Noten cuántas palabras de amor vienen en esta frase. Ya notaron que son muchas. Hermanos míos, muy amados, deseados. Les deseo ver. Hermanos míos, amados y deseados, gozo mío. Gozo y corona mía, gozo mío. Es una demostración, Pablo está demostrando que el gozo de Pablo no estaba en las circunstancias. Pablo está escribiendo desde la cárcel con un montón de situaciones, aunque para nosotros de este lado de la historia ya sabíamos que Pablo no va a morir en este encarcelamiento, sino en el siguiente. Pablo no lo sabía. Cuando él estaba escribiendo la epístola a los filipenses, no sabía si iba a morir. No sabía si iba a permanecer vivo, no sabía qué era lo que iba a hacer de su vida, pero no le importaba. Había gente que le había estado haciendo daño allá en Roma, algunos por contiendas estaban anunciando el evangelio, algunos estaban tratando de agregarle cargas a Pablo. Sin embargo, el gozo de Pablo no estaba en el lugar, no estaba en la circunstancia que ocupaba el lugar, sino en las personas. El gozo de Pablo eran los filipenses. Y hay que notar, los filipenses no estaban ahí. Estaban en Macedonia, él está en Roma y está hablando de gente que está en Macedonia. Así que no tiene que ver con el lugar. No tiene que ver con que están cerca o que están lejos. Tiene que ver con el hecho de que les ama tanto que se han convertido en su gozo. Se goza de ellos. Gozo mío. Y luego dice, corona, gozo y corona mía. Los filipenses para Pablo eran el trofeo de honor. No era la corona de un rey, era una corona de guirnaldas que se le daban a los competidores cuando vencían en alguna competencia de atletismo principalmente. Se les daba en una ceremonia especial este pequeño trofeo, algo así como la Copa UEFA o algo similar. No es una corona en sí, pero sí es un premio especial. No sería así la copa de la CONCACAF, esa es como una copita X, pero sí estaríamos hablando de la copa de la UEFA o de esas grandes trofeos de veras, de los que valen la pena. Esta es la idea, y la idea es que para Pablo la evidencia de un servicio eficaz no eran las cosas que lograba, no eran los números que lograban, eran las personas que había logrado impactar con su vida. Esa era la muestra de ese servicio eficaz.
Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Piense por unos momentos, por unos instantes, en estas expresiones de amor, en estas palabras que raras veces las va a encontrar juntas todas en la Biblia. A veces va a encontrar hermanos míos, a veces por allá amados, por otro lado tal vez deseados, pero no todas juntas dirigidas a un grupito de personas. La pequeña iglesia en Filipos, sus hermanos, los muy amados, deseados, su gozo, su corona. ¿Cómo nos vemos entre nosotros? Pensemos por un momento nosotros siendo santos en construcción, cómo nuestro carácter al ser moldeado hace que otros nos vean. ¿Cómo nos ve el resto de la gente? ¿Como sus enemigos? ¿Como gente odiosa? ¿Como gente que no dan ganas de ir a ver? ¿Como gente que causamos tristeza? ¿O ese trabajo que está haciendo nuestro Señor hace que nos vean otros como hermanos, amados, deseados, gozo y corona suya? La base, los destinatarios y el mandato. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es un llamado a la fidelidad y a la firmeza. Entiendan que no es un llamado de alguien que no les entiende, de alguien que no comprende las luchas de los filipenses, que es un llamado también a nosotros, no de alguien que no entiende lo que nosotros pasamos, lo que vivimos en este momento. Ya las primeras frases nos dan el sentido. Aunque es un mandato a quedarnos en el frente de batalla y defender la posición en la cual estamos, es un llamado que parte del amor. Ya vinieron todas esas frasecitas de amados, deseados, gozo y corona. Ahora les mando. Noten que no dice les sugiero, les animo, me gustaría. Dice estar así firmes. Es un llamado a la fidelidad, es un llamado a la firmeza, que al final de cuentas es una preocupación. Fue una preocupación de todos los escritores del Nuevo Testamento. Es un llamado a ser estables, es un llamado a ser confiables. La estabilidad en la vida espiritual y la confiabilidad en la vida espiritual son vitales. Santiago en algún momento lo escribió, Pablo varias veces, Pedro también lo escribió y Judas escribieron al respecto. Los cristianos de doble ánimo, los cristianos que son inconstantes en sus caminos, no llegan a ningún lado. Aquellos cristianos que a veces cuando están felices, cuando todo marcha bien o cuando tienen ganas, le echan ganas y cuando no, no. Aquellos que en circunstancias de mucha presión se detienen y se van para atrás, no llegan nunca a ningún lado. Nunca van a llegar a madurar. ¿Se acuerdan de esa expresión que usaba Santiago? De la onda que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que cuando todas las cosas van bien, era como un corcho, cuando todas las cosas van bien, ese corchito va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba, y todo de maravilla. Cuando las cosas empiezan a ir mal, empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Cuando las cosas vuelven a ir bien, ahí va para arriba, para arriba, para arriba, y cuando las cosas van para abajo, ahí van para abajo, para abajo. Y cuando finalmente llega a un arrecife o a tierra firme, a una roca dentro del mar, y choca contra esa roca, va para atrás el corchito y ahí viene otra vez, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, choca con la roca, ahí va para atrás. Y ahí va otra vez. Imagínense una vida cristiana así. Cuando todo va bien,
emocionados, leyendo la Biblia, orando, llegando a la iglesia, haciendo esto, haciendo aquello. Cuando todo va mal, ya lo dejo, lo suelto por acá, abandono esto porque me está yendo mal. Y cuando vuelve a ir las cosas bien, ahí voy para arriba. Cuando van las cosas mal y cuando llego a una situación que ya no puedo superar, choco con ello, me voy para atrás y vuelvo a empezar. Ese tipo de cristianos no llegan a ningún lado y causan mucho daño, tanto a sí mismos como a sus familias, como a la iglesia. La inestabilidad espiritual hace a las personas propensas a tropezar, a dudar, a alejarse de la voluntad de Dios. Por eso ese mandato, estad así firmes en el Señor. Él entiende la situación. Si estamos pensando en quién está escribiendo esta carta, es Pablo. ¿En qué circunstancia la está escribiendo? En la cárcel, a veces solo, a veces con enemigos dentro de la misma iglesia. Y aún así está escribiendo, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. A veces pensamos, bueno, es que la Biblia no entiende, a veces las circunstancias no son el problema, a veces el problema es uno mismo. Cuando uno tiene ese carácter de que a veces o tiene ansiedad o tiene depresión y piensa uno es el problema, no es tanto la circunstancia. Me acordé de un personaje que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Dice la Biblia, ¿se acuerdan quién era? Elías. Elías dice la Biblia que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y hay una característica de Elías que era bastante clara. Él se deprimía. Si uno lee la vida de Elías, a veces Elías está por culpa de mí se murió el niño de la viuda, por culpa de mí pasó esto, y se la pasa pensando, ya no quiero vivir, quítame la vida. Pero hay una característica de Elías que lo hace diferente. Él se deprimía, pero seguía creyendo en los milagros de Dios. Él oró que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Y con todo y su depresión volvió a orar y el cielo dio lluvia. Notan esa diferencia. No es la circunstancia. Ni siquiera es la persona. Independientemente del ánimo de Elías, la perseverancia es vital. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor es una expresión de tipo militar. En el poder del Señor se nos manda permanecer. En el poder del Señor se nos manda continuar. En el poder del Señor se nos manda seguir firmes. No es una opción, es un mandato. La inestabilidad, la inconstancia, la falta de perseverancia en la fe nunca llevan a nadie a la madurez. Es Dios quien produce el querer como el hacer. Así que esta firmeza de la fe, este carácter firme, este carácter perseverante, no tiene que venir de nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza pecaminosa, por naturaleza somos perezosos. A nadie nos gustan los problemas, así que por naturaleza huimos de los problemas. No nos gustan los fracasos, así que por naturaleza nos rendimos en los fracasos. Es Dios el que tiene que producir en nosotros esa perseverancia. Mantenernos perseverantes, firmes, constantes, aunque estemos cansados, aunque estemos desanimados, aunque estemos tristes, aunque estemos agobiados. Porque perder esa posición
que estamos defendiendo en ese momento nos puede llevar a derrotas más graves, a perder bendiciones para nuestra vida, a dañar nuestra familia o a producir un daño enorme a la iglesia. Cuán terrible es para una iglesia, hermanos y hermanas, que como no son perseverantes, como son inconstantes y como son inestables, no se les puede confiar nada. Qué terrible es para una familia donde el líder o donde la esposa, por ser inconstante, inestable y falta de perseverancia, crea inestabilidad en el hogar. Qué terrible es para cada cristiano que por ser inconstantes y no ser firmes, son como el corcho, que cuando todo va bien, van bien, y cuando todo va mal, y cuando se estrellan contra un muro, van de regreso y vuelven a comenzar, y nunca hay progreso. ¿Qué lo caracteriza a usted? ¿Se rinde fácilmente? ¿Fluctúa entre un estado de ánimo u otro e incluso lo justifica? Pablo, con mucho cariño, con un enorme amor, le dice: estad firmes en el Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos amas, que tú nos amas de una manera entrañable, más incluso que lo que Pablo hubiera podido amarnos si él nos hubiera conocido. Tú nos amas de una manera inmensa, nos conoces, sabes nuestras luchas y batallas, pero estamos seguros por encima de eso que tú nos amas, que un día vamos a estar en tu presencia, que tú nos amas, un día vamos a estar en tu presencia y nosotros vamos a servir para alabanza y gloria de tu nombre cuando entremos ahí a tu presencia y podamos decir que fue por gracia, por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Ahora, Señor, danos de tu poder, de tu fuerza, de tu ánimo, de todo lo que necesitamos, Señor, para estar así firmes, para no rendirnos, para no abandonar la posición en la que defendemos, para no abandonar la batalla. Y si alguien está aquí a punto de abandonar la batalla, que tú, Señor, le des esa firmeza que necesita para seguir adelante. Si hay alguien aquí que ya abandonó la batalla, ya se dio por vencido, ya se rindió, que tú obres en su vida, porque rendirse no es una opción, porque rendirse causa un enorme daño para el que se rinde, causa un enorme daño para la familia del que se rindió y causa un enorme daño para tu obra. Señor, bendice a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad espiritual en esta noche. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.